Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a viernes, día 16 de diciembre y vamos a comentar ciertas cosillas. Empezamos por Farmamar, no la quitamos de en medio porque solo voy a comentar dos cositas. Vamos a ver CaixaBank, vamos a ver también Inditex con sus resultados y una proyección a futuro increíble simplemente por beneficios. Indra y luego las americanas. Meta, Microsoft y Amazon vamos a comprar los gráficos que son muy similares y el posible futuro sobre ellas. Y además también vamos a ver IAG que está haciendo una cosa muy interesante como es hacer un throwback, un toquecito, ya sería el segundo, al soporte antiguamente resistencia de 1,50 €. Está muy interesante la cosa, quédate hasta el final. Ya lo sabes, si te gusta este tipo de vídeos, dale un like, ayudas un montón al canal, comparte en tus redes sociales y activa la campanita, te lo pido por favor. Bueno, pues aquí vamos a empezar ya con Farmamar, simplemente, bueno, desde su salida del IBEX 35, pues lo único desdeñable es la caída tremenda que tuvo el otro día, una recuperación muy interesante, vuelta otra vez al canal bajista, pero fijaos en el volumen. El volumen ha aumentado estos días, un poco, tampoco es una cosa exageradísima, ha aumentado un poquito, y es algo muy interesante porque estos niveles tan altos, donde haya una compra tan elevada no es una cosa muy exagerada, ¿no? Pero donde se ha aumentado el volumen, estando casi por encima del 75% del canal bajista, es algo muy llamativo, muy llamativo. Y hoy corrige un poquito hasta la media de 50 sesiones, voy a hacer un zoom. Fijaros, se ha quedado cerquita de la media de 50 sesiones y ahora está corrigiendo un poquito más el precio hacia arriba con un volumen que es el más bajo de los 4 días anteriores, ¿no? Pero estamos hablando de un volumen que, bueno, faltan todavía prácticamente 2 horas y media de negociación, así que podría igualar al volumen de ayer. Me gusta el aspecto técnico que está tomando, me gusta, pero me gustaría más que siguiese por este caminito. A ver si es posible que vuelva otra vez a romper la tendencia bajista y ya estaríamos hablando de otro escenario. Nada más sobre Farmamar. Me gusta traerla de vez en cuando porque le tengo mucho cariño. Vamos con CaixaBank. Bueno, pues está muy interesante, está haciendo algo muy interesante. No os fiéis de esto de aquí, esto lo he dibujado como referencia, no es un canal alcista, ¿vale? Y no lo es, primero porque le falta toques y tiene toques muy por la parte superior, ¿vale? Simplemente es una referencia visual para que os deis cuenta de la estructura que está haciendo. Antiguamente tenía un canal alcista muy interesante, que duró muy poquito tiempo, donde no solo las medias, sino que el precio sale por la parte inferior, lo cual siempre es muy mala señal. Antigua resistencia que ya marcamos en su día y resistencia en máximo de Fibonacci, y poníamos aquí unas proyecciones de precios objetivos. Estaba el 138.2, que yo siempre os digo que es un precio que es prácticamente, una vez que rompes el máximo anterior, prácticamente es muy probable, estamos hablando de un 95, un 98% de probabilidad de tocarlo. Y luego el 161.8, este sí ya es más improbable, depende mucho de los fundamentales, beneficios, interés, volumen, que bueno, que también lo tocó. Fijaros cómo fue, tocó el 138, corrigió, volvió a romper el máximo anterior, esto ya nos estaba dando pistas, y directamente al 161.8 y lo supera con creces. Así que lo quito como referencia porque ya lo conocéis todos. Una vez hecho eso, bueno, pues ha creado una nueva resistencia. Este caso está un poquito por encima del 161.8 del máximo anterior. No este, que es el 138, sino este de aquí. ¿Vale? Este era el máximo anterior. Y bueno, pues ahora ha hecho un montón de toques en esa zona, ¿vale? Quedaros como una zona, no como un precio fijo. Estamos hablando entre los 3,64 y los 3,58, 57, más o menos. Esa zona de ahí, donde fijaros, ha hecho un toque aquí, otro, y ahora va a por el quinto. Está muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sus fundamentales siguen tan bien como hasta ahora. Superar esta zona, es decir, la zona de los 3,60 y poco, 3,62, 3,63, nos llevaría a precios que podrían verse de 4,96 €, lo cual es muy interesante, muy interesante. Fijaros que el volumen se mantiene bastante estable. Fijaros cuando rompió la parte superior cómo había crecido, ¿vale? Esta superación de los máximos había crecido el interés, había crecido el volumen. Ahora esa es la señal que tenemos que buscar para todos aquellos que se quieren incorporar a esta acción. Fijaros que por la parte superior no tenemos una divergencia clara,
porque tenemos los máximos prácticamente horizontales y el MAC se está yendo a cero. No os fiéis de ese tipo de divergencias que, bueno, son de clase B, son muy poco fiables, necesitamos muchos más indicadores. Es mucho más fiable el volumen y el interés sobre los fundamentales. Inditex. Bueno, pues aquí tenemos Inditex, lo he puesto a largo plazo porque estaba pensando antes de hacer el vídeo qué comentar sobre Inditex después de haber tenido unos resultados tan buenos. Voy primero con los resultados. Y esto, por ejemplo, en la página de consenso de mercado, con la opinión de Bankinter, tenemos que las ventas de Inditex crecen un 11,1% hasta los 8.210 millones de euros en el tercer trimestre, contra un 15,9% en el segundo trimestre y un 36,4% en el primer trimestre. Crecimiento brutal. Es un crecimiento muy, muy bueno. Además, hacen hincapié en cumplimientos de expectativas en un entorno difícil. Y tanto. Bankinter. Los resultados del tercer trimestre cumple las expectativas, crecimiento y márgenes resilientes en un entorno difícil, elevamos recomendación a comprar, principales cifras comparadas con el consenso de Bloomberg, ventas 8.200 millones, crecimiento del 11%, margen bruto 4.938 millones, crecimiento del 9,7%, lo que supone un margen del 60%, ¿vale? Aquí el margen se queda estancado, tiene un margen muy bueno. El EBITDA, 2.490 millones, una subida prácticamente del 7%. Y aquí viene lo interesante, beneficio neto de la empresa, 1.301 millones de euros en tan solo 3 meses. 3 meses, 1.300 millones. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, porque si nos vamos a los datos que lleva acumulado durante los 9 primeros meses, fijaros, tenemos unas ventas de 23.000 millones, una subida del 19%, una EBITDA de 4.177 millones, una subida prácticamente del 27%, beneficio 3.095 millones. Va camino, no de superar el máximo, sino de pulverizarlo. Son unos resultados abrumadores, increíbles para Inditex. Fijaros, he buscado en esta página, por ejemplo, en Statista, un gráfico de los beneficios, ¿vale? Solo de los beneficios de Inditex. Fijaros el gráfico que estaba teniendo. Tiene una subida lineal muy bonita, prácticamente desde 2010 hasta el 2019, en 10 años, habían superado el doble de beneficios, fijaros, 1.741, el doble serían 3.000, no llegaría a 3.500 y sin embargo en el 2019 ya estaba haciendo 3.639 millones. Claro, la caída lógica de los beneficios en 2020, recuperación en 2021, bueno, pues ahora mismo estaremos aquí, rozando los 4.000 millones, es decir, esto es un dato en el que os tenéis que fijar en cada una de las empresas. Si vemos un crecimiento de fundamentales de esta forma, lo lógico es que haya un crecimiento lógico en la gráfica de la acción, ¿no? Bueno, pues Inditex no lo tiene, por eso tenía el gráfico puesto en tantos años, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, empezamos en el 2013, vemos que hay un repunte, un crecimiento enorme y luego un estancamiento de precios. Todo esto es debido al ajuste por dividendos, ¿no? Donde, bueno, vemos que llegó en torno al 2017, superó los 36 euros, algo que no se aprecia si tenemos el ajuste por dividendo, y a partir de aquí viene una caída bastante lógica. A mí me gusta siempre actuar con ajuste de dividendo porque es un poquito más acorde a la realidad. Y fijaros lo que os decíamos, después de esta estructura en forma de M, que no deparaba nada nuevo, no, nada bueno, bueno, pues veíamos una caída de precio que tenía una proyección mínima aproximada hasta los 21, 20 euros, se pasa de frenada y llega a la zona de los 18, donde yo os comentaba que esta zona de Inditex es una zona fantástica de compra, siempre y cuando protejas muy bien tu dinero. No tiene nada que ver tener una muy buena zona de compra con que tú no protejas tu dinero. Ojo, ¿vale? Porque ante caídas muy grandes puede haber caídas mayores. Por eso siempre os digo que tengáis muchísima precaución, porque lo que hoy parece barato, mañana puede ser muy caro. Pero bueno, en este caso Inditex con estos fundamentales me parece que en la zona de compra entre 20 y 21, en esa zona era una zona muy buena, se pasa de frenada y llega hasta los 18, ¿qué le vamos a hacer? Pero esta zona de aquí es una zona de adquisición muy buena. Fijaros ahora en el corto y medio plazo,
Tenemos un choque con esta zona de aquí, que son los 25,50, una zona donde ya había chocado antes y eso no deparaba nada bueno. Ya vemos que tenemos 2 días rojitos a pesar de unos muy buenos resultados y muy buenos fundamentales. Con lo cual en estas bajadas hay que aprovecharlas. ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, pues como vemos en el gráfico de medio plazo, tenemos claramente una zona de línea de tendencia, donde ahora mismo no me atrevo a dibujarla porque solo hay muy poquitos toques. Pero podríamos ver esta zona de aquí, de los 22, 23 euros. ¿Por qué no? Y hay que aprovechar esos momentos para todos aquellos que se quieren incorporar a Inditex. Repito una vez más que Inditex tiene muy buenos fundamentales, pero que nadie se meta en Inditex por los dividendos, porque entrega muy poquito dividendo. Estamos hablando 2 dividendos al año, en este caso en el 2022, 37,7 céntimos de dividendo neto, descontando ya los impuestos, serían unos 75 céntimos, que no ya a 21 o 22 euros, sino ya a 18 estaríamos hablando de tan solo un 4%. ¿Vale? Difícilmente todo el mundo haya comprado 18 euros. Normalmente la gente se habrá incorporado entre los 21 y los 19,5, con lo cual estamos hablando de menos del 4%, en torno a 3 y pico por ciento, lo cual por dividendo no será. Hay empresas bastante mejores por eso. Pero por el futuro y las expectativas de Inditex y el crecimiento que tiene, lo está haciendo muy bien. Precio objetivo, desde mi punto de vista, no más allá de los 28,5 euros, desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que no vuelva a cotizar por encima de los 31 o de los 32 euros sin ajuste de dividendo, incluso poder tocar los 36, repito, sin ajuste de dividendo. Pero un precio óptimo y justo estaría comprendido entre los 26,5 euros y los 28,5 euros, no más allá. Eso sería lo justo. Vamos ahora con Indra, que calladita y poquito a poco, pues bueno, desde esta zona de aquí, que lo teníamos como zona de compra segura, que coincide con el 38,2, que son los 7,23 euros aproximadamente, y tiene un gap bastante antiguo, por así decirlo, que estamos hablando del verano del 2021. Bueno, pues no ha llegado ahí, no ha llegado ahí. ¿Por qué no ha llegado ahí? Bueno, pues que a finales y mediados de noviembre nos enteramos que Goldman Sachs había afianzado la posición por encima del 3% en esta empresa. Confía mucho Goldman Sachs en esta empresa. Normal, estamos hablando de una Europa donde militarmente se va a fortalecer, tecnológicamente tiene que ser superior a sus rivales y por lo tanto aquellas empresas que se dedican al desarrollo, mantenimiento de esas tecnologías se van a ver muy beneficiadas. Además tenemos algo que es la separación, desmembrar Indra, con lo cual los sindicatos no están muy de acuerdo, pero posiblemente algunos expertos dirán que es lo mejor para Indra. Yo desde mi punto de vista no sabría dónde posicionarme. Pero fijaros, en el corto plazo, como una vez que se incorpora Goldman Sachs, fijaros la subida prácticamente vertical, donde se apoya solo 3 o 4 veces en la media de 20 sesiones. Eso quiere decir que tiene una fuerza brutal, a pesar de que el volumen no nos está dando ninguna pista. De hecho, simplemente hay split, hay estos lanzamientos de volumen tan cortitos en el tiempo, no hay un crecimiento lineal de volumen, lo cual, bueno, pues no sabría cómo interpretarlo. No me gusta este comportamiento del volumen, me gusta un volumen que va creciendo escalonadamente, se estanca y luego cuando hay una corrección pues baja. Aquí no se da el caso, tenemos un comportamiento un poquito extraño en cuanto al volumen. ¿Cuál es el futuro más cercano? Pues fijaros cómo se están poniendo las medias. Se están empezando a separar de forma homogénea y con tendencia alcista. Ya tenemos el cruce dorado desde hace bastante tiempo, por lo tanto, lo más lógico es que vaya a atacar la resistencia de los 11,90 y poco. 11,92, 11,94. Esa zona de ahí seguramente será la próxima en atacar. Si la supera, pues lo dicho hasta ahora, 138,2, que es esta zona de aquí, los 13,20 euros aproximadamente. Repito, Indra se ha metido ahora mismo en el programa FCAS, que es el futuro avión de combate europeo que tendrá que desarrollar las empresas europeas, pero el mantenimiento, software, incorporación y demás, pues es un buen negocio, por supuesto que sí. Y fijaros, esos precios objetivos de 13,22 a mí ya se me están antojando un poquito altos para Indra, un poquito altos, y por lo tanto tendría que mejorar mucho sus fundamentales. Lo ha mejorado bastante con respecto al 2020 y 2021, pero tiene que seguir por esa linde, tiene que seguir mejorando.
pasito a pasito. Y una vez que supere esas expectativas de fundamentales, entonces los 13,22 ya me parecerán otra cosa. A día de hoy, 13,22 me parece un precio más que justo para Indra si supera los máximos anteriores, que estamos hablando de los 10,90. Bueno, y vamos ahora con las americanas, Meta, Microsoft y Amazon, donde vamos a comparar sus gráficos y vemos el desfase temporal, ¿vale? Quedaros con esta zona de aquí, estamos hablando del año 2020, principio del 2020, con la pandemia, con el COVID, como hay un retroceso muy interesante y a partir de aquí hay un crecimiento lineal, más que lineal, en algunos casos, como por ejemplo en Microsoft, prácticamente es exponencial, ¿no? Pero vemos una parada y luego toque de máximos. Bueno, es muy interesante ver cómo a mediados del 2021, finales del principio del tercer trimestre, mediados del tercer trimestre del 2021, bueno, pues tocan unos máximos donde ya empezamos a oír posible recesión. Acordaros que en el 2021, septiembre del 2021, hice un vídeo hablando de estas cosas, los antiguos del lugar se darán cuenta, y hablamos de temas muy fundamentales como ¿es posible una recesión para el 2021-2022? ¿Cuál era mi opinión sobre las criptomonedas? Explicando un poquito el fraude de las criptomonedas. Ahí recibí muchos palos, porque hay mucha gente que en aquella época muy aficionada y era cuando subía, ¿no? Y os decía, es que detrás de una criptomoneda no hay absolutamente nada. Hay entre 15 y 17 mil criptomonedas diferentes y se contaban con los dedos de una mano aquellas que se apoyaban en algo, en una tecnología, en una capacidad de intercambio de algo, ¿no? El resto eran humo. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Estamos viendo cómo mucha gente que consideraba las criptomonedas el futuro, bueno, creaban empresas para ganar con el mantenimiento, por así decirlo, la custodia, el intercambio de esas monedas, pues ahora se están viendo en la ruina, ¿no? Y han llevado a la ruina a mucha gente. Bueno, pues os dejaré el enlace al final de este vídeo para que veáis ese vídeo si os interesa, de septiembre del 2021, donde hablábamos de lo que se está viendo ahora. Bueno, pues ¿por qué pongo Meta? Meta es una de las empresas que más rápido ha reaccionado en cuanto al mercado. Sí, por pérdida de fundamentales, sí, un deterioro de fundamentales, pero también por la incomprensión de cierta tecnología, como son la tecnología del metaverso. Y la verdad que yo he tenido la ocasión de probar las gafas de realidad virtual, las gafas de realidad aumentada de Meta, y a mí me han parecido una pasada. Un compañero las compró a 400 y pico euros en el Black Friday hace poco. A mí me pareció una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Y eso que yo soy muy viejuno y a mí estas cosas se me escapan. Pero me pareció una auténtica pasada. Estoy totalmente de acuerdo que Meta ahora mismo posiblemente sea muy poquita la gente que vea el futuro en esa tecnología, pero a mí me da la sensación que nos van a comer. Nos van a comer. Igual que en el año 97, 96, nadie veía futuro al teléfono móvil, nadie entendía para qué va a querer todo el mundo un teléfono móvil, para hacer llamadas desde el parque, pues mirad dónde estamos, ¿no? Bueno, pues ahora tengo exactamente la misma sensación. Y fijaros lo que ha pasado. Esta pérdida tan brutal de capitalización es que es una auténtica barbaridad. Está por debajo de la pandemia y ha perdido el mínimo anterior, lo cual es una auténtica salvajada. Y fijaros ahora cómo están luchando para intentar retomar, tapar este gap bajista que tenía esta zona con un volumen brutal. Y bueno, no vemos ningún tipo de signos de recuperación, todavía no está dando señales de recuperación. Fijaros cómo la media de 50 sesiones está haciendo de freno continuamente a la capitalización de Meta. Y esto significa que es bastante posible, que no es seguro, pero bastante posible que veamos caídas todavía mayores, porque todavía no ha dado ningún síntoma de recuperación, ni uno solo. Sí, vemos divergencias. En el medio plazo vemos divergencias y en el corto plazo vemos otra cosa, ya no son divergencias, con lo cual no hay que fiarse ni un pelo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si ampliamos el gráfico a Microsoft, este es Microsoft, y vemos lo mismo, ¿no? Un gráfico que tiene aquí un repunte en principio del 2020 y luego un crecimiento exponencial, más o menos un poquito más tarde, Meta alcanza máximos en el verano del 2021, bueno, pues Microsoft alcanza máximos prácticamente a final del 2021, noviembre y demás. Pero estamos viendo, pues, la misma tendencia, ¿no? Esta caída. ¿Vemos algo de fuerza o de recuperación en esta caída? No, ninguna. Estamos viendo como
deja un máximo donde atraviesa las medias, vuelve a caer, otra vez atraviesa las medias, en este caso la media de 200 sesiones porque ya está cubriendo la bajada de todas las demás, y otra vez vuelve a superar la media de 200 sesiones y para abajo. Con lo cual estamos viendo pues ciertas debilidades. ¿Dónde se paraba el precio? Pues muy cerquita del 61,8 la primera vez, pero ya al día siguiente no, unas pocas semanas después, pues lo pierde y duerme por debajo, con lo cual ya sabéis si seguís el canal que esto significa que prácticamente con una probabilidad del 98%, 99%, 95%, quedaros con la probabilidad que queráis, pero tiene una probabilidad muy elevada de ir a visitar los $182, que es el 50% de Fibonacci, ¿vale? O sea que quedaros con el gráfico de Meta y quedaros con el gráfico de Microsoft, donde vemos cierto desfase temporal entre ambas. Pero el futuro de Microsoft, aprovechando las recesiones que podemos tener, aprovechando los datos macro que unos dicen que son buenos, otros nos espera mucha recesión, incluso Lagarde está hablando de una recesión puntual de corta duración. A mí me parece que ese no es el camino. O hay recesión o no la hay. Pero es una recesión de poca duración me parece bastante improbable. Y con la subida de tipos de interés que alguno aplaudía de tan solo 0,5 puntos, pues amigo, es que son 0,5 puntos. Sí, no tiene nada que ver con los 0,75, pero que te han subido los tipos de interés. Y eso no es bueno para la economía. No es bueno para invertir en bolsa. Y ha dicho Lagarde, iros acostumbrando que este no ha sido el último impulso. Quedan por lo menos otros dos como mínimo. Así que iros acostumbrando a ver caídas en bolsa. Esto que ya hablábamos en el 2021. Repito, en septiembre del 2021. Bueno, pues lo dicho, tenemos a Microsoft como una empresa que podría corregir bastante, no a perder el 100% de la subida anterior, por supuesto que no, pero podríamos ver precios rozando lo de peor de la pandemia del 2020. Estamos hablando de ir a por los 135, quedarse un poquito antes en los 145, quién sabe, todavía es muy pronto para ver estos precios, pero poneros en estos precios porque seguramente se podrán ver. Y aquí tenemos Amazon, que tiene una estructura muy parecida también, no es exactamente igual, pero veíamos una caída en el 2020, que es este repunte de aquí, veíamos una subida, esta sí que era brutal, se queda un poquito en horizontal, vuelve a tocar máximos en verano del 2021, vuelve a tocar máximos en noviembre de 2021 y a partir de aquí ya no da pie con bola. Empieza en este caso a verse divergencias bastante más claras, para mí desde mi punto de vista no son suficientes, vamos a hacer zoom en la zona, donde llama mucho la atención, para aquellos ojos que no sois expertos, prestar atención porque esto es muy interesante, donde vemos que toca mínimos y mínimos y provoca la divergencia alcista. No es suficiente con 2 puntos, pero fijaros en el volumen. Toca mínimos, incremento de volumen, luego viene a por máximos, no hay volumen, vuelve a tocar mínimos e incremento de volumen. Eso es buena señal. Es buena señal. No han terminado las caídas, repito una vez más desde mi punto de vista, pero comienza a verse los brotes verdes. Pero estamos hablando, claro, de 88, 87 dólares, ¿vale? Y estamos viendo un caso intermedio entre Microsoft y Meta. Fijaros que los precios todavía no están cerca de los 81, 80 euros que alcanzó durante la pandemia del 2020, pero estamos bastante cerca. Y anteriormente teníamos un mínimo en torno a los 66 dólares. Y también estamos bastante más cerca. Así que cuidado porque podrían verse precios de las tecnológicas americanas muy suculentos. Pero repito, cuidadito con la recesión que nos puede venir para el 2023 porque me da la sensación que nos están intentando aguantar. Sobre todo desde Europa, sobre todo desde España, que hasta hace un par de meses, por así decirlo, el Banco de España no veía ninguna señal de recesión y luego tuvo que cambiar de opinión. Así que cuidadito con estas cosas porque podríamos ver en el mercado americano precios muy interesantes, sobre todo para muy largo plazo. Y por último tenemos IAG. Fijaros cómo voy a dar a actualizar la página, permitirme con F5. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues si acaso ha cambiado demasiado el precio y no lo ha reseteado la propia página,
Aquí tenemos cómo ha ido buscando la zona de 1,50 €. Ahora mismo se está luchando con 1,50 y una milésima. Cuidado, está tocando la zona de 1,50 €, con lo cual está demostrando que no tiene mucha fuerza. No tiene mucha fuerza. Lo mismo ha pasado hace 4 días, como en Farmamar. Aumenta mucho el volumen y poco a poco en la bajada se ha ido diluyendo ese volumen. Con lo cual tampoco es mala señal. Tampoco es mala señal. Simplemente toca esperar. ¿Qué consejos daría sobre IAG? Que ya lo he repetido en varias ocasiones. Bueno, pues que aquellos que estéis pensando en entrar en IAG tengáis mucho cuidado. Mucho. Porque IAG pende de un hilo, pende de los resultados del último trimestre. Si son buenos, pues será muy bueno para la cotización. Si son regulares, será malo para la cotización. Y si son malos, será espeluznante para la cotización. Eso es el problema que tiene ahora mismo IAG, que tiene que cumplir. Tiene que cumplir con los fundamentales. Si cumple, pues habrá que quitarse el sombrero y ya veríamos cotas pues que no se ven desde hace muchísimo tiempo, pero estaríamos hablando de esta zona de aquí, 1,88 €, 1,90 € y por qué no ir empezando a pensar ya en los 2 euros, Si son buenos los fundamentales, repito, si son buenos. Si son regulares, pues entonces ya en un impulso bajista nos metería dentro del canal bajista, en esta zona de aquí, estaríamos hablando de 1,30 €, 1,40 € y a lo mejor quizás luego con el paso de los meses pues otra vez intentar salir fuera del canal. Y si son malos, pues entonces no me cabría ninguna duda que se podría ir a cerrar el gap en 1,08. No me cabría la menor duda. Todo depende de los fundamentales. Y cuando una empresa se la juega todo o cara cruz, en este caso serían cara, cruz y caer la moneda de canto, por las tres posibilidades, perdón. Bueno, pues es un alto riesgo para todos aquellos que estáis fuera de IAG. Para todos aquellos que estáis dentro de IAG y estáis intentando promediar, estáis intentando salir o directamente dejáis IAG para el futuro, que no me cabe ninguna duda que en unos cuantos años habrá recuperado el valor anterior a 2019, bueno, pues toca esperar y toca sufrir. Y yo creo que ya los inversores de IAG han sufrido más que suficiente como para no merecerse una buena subida. Que desde mi punto de vista, ojalá se mantengan unos resultados decentes, unos fundamentales decentes y que toque una buena subida para superar los 2 euros, porque ya toca. Es que ya se hace de rogar. Llevamos un año y medio con IAG sufriendo con bajada tras bajada, bajada tras bajada, y yo creo que ya va tocando. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, compartid en vuestras redes sociales y activa la campanita. Pasar muy buen fin de semana. Chao.